y la tierra me cuesta conseguirla y mantenerla. Conseguirla puede ser la herencia o la renta de oportunidad o la renta real de ese terreno. Y mantenerla son todas las cosas que le metemos al rancho para que se vea bien. Luego tenemos la mano de obra. Y la mano de obra me cuesta el salario de las personas y las cosas de las personas. Y realmente el salario es lo barato. A mí siempre me gusta decir que entre más barato el sueldo, más caro es el empleado. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos y contratamos a una persona? ¿Cómo lo vemos? No, pues es que gana 10,000 pesos al mes, entonces son 120,000 pesos al año, más aguinaldo de vacaciones, 130,000. Y pensamos que nos cuesta 130,000 pesos esa persona. Pero no es así. Ese es nada más su salario. Y sus cosas es lo más caro porque son sus cosas y sus problemas. Cuando tú contratas a alguien nuevo en el rancho, ¿por dónde empieza? No, sí me voy allá. Con gusto me voy para allá. Pero ¿sabe qué? Traigo una deuda con el otro patrón. ¿Cómo no me manda una lanita nada más para pagarle y se la repongo y llegando allá empiezo? Todavía no empieza el empleado y ya nos está costando una lanita extra. ¿Sí? Y luego llega el verano. Y en el verano se viene no nada más la persona, a lo mejor viene la familia, a lo mejor tiene hijos, a lo mejor quieres darle trabajo a los hijos en el verano, a lo mejor la señora necesita una casa diferente, a lo mejor ya necesitas televisión, necesitas refri, necesitas luz, necesitas todas esas cosas que van subiendo el costo real del empleado. Y realmente los problemas de las personas que trabajan con nosotros se convierten también en nuestros problemas. ¿Sí? Entonces resulta que el salario resulta ser barato. Son las cosas y los problemas de las personas lo que sube. ¿Por qué? Todos esos costos que no cambian a medida que cambian las unidades de producción, veíamos que son fijos. Luego tenemos los costos directos. ¿Qué quiere decir? Yo puedo conseguir un rancho, veíamos, de renta y lo puedes decir, te pago al final del año, te pago después, nos vamos a medias con los becerros, consigues el terreno. Ahora necesitas conseguir animales. Para conseguir animales, a lo mejor tendrías que pedir un crédito. Y la manera más sencilla de explicar cuál es el costo de eso es que en una hoja de balance tenemos todo lo que tenemos menos todo lo que debemos, es lo que valemos. ¿Sí? Si yo voy y pido dinero para agarrar un animal, le voy a decir, banco, necesito $1,000 para esa becerra. A corto plazo, lo que te tengo que pagar este año es nada más el interés. A largo plazo, te tengo que regresar el capital. ¿Sí? Muy bien, muy sencillo. Yo agarro ese efectivo, lo convierto en ganado, y si se fijan, convertir el efectivo en ganado no me hace ni más rico ni más pobre. Pero la diferencia está en que todo lo que tengo menos todo lo que debo es lo que valgo. ¿Cuánto me costó la vaca? $100, porque tengo la vaca. El costo de la adquisición del activo fue el puro interés. Yo tendré que regresar ese capital, pero ahorita yo lo poseo. ¿Sí? Después se va a depreciar esa vaca y le voy a tener que hacer otras cosas, pero el costo de obtenerla fue el puro interés. Y todos los costos que cambian a medida que cambian las unidades de producción se llaman costos directos. Y se ven más o menos así en una gráfica. Todos deberíamos de dominar perfectamente esa gráfica de nuestros negocios. ¿Qué quiere decir? Yo tengo esos costos fijos que no cambian a medida que cambian las unidades de producción. Si yo tengo 50 vacas o 60 vacas, no voy a tener un empleado más. ¿Sí?
No voy a pagar más renta, a menos que la renta me la cobren por vaca. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos esos costos directos, que son todo lo de suplementos, medicinas, medicamentos, todos los costos que cambian a medida que cambian las unidades de producción. Total, compré esa vaca y ya la vendí, acá está. Acá está mi becerro. ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? Si yo estoy parado aquí, ¿dónde está la bolita? Ahí estoy perdiendo, ¿estamos de acuerdo? Estoy por debajo de... Necesito más animales. Y consigo más animales hasta llegar aquí, a ese famoso punto de equilibrio. ¿Quién lo ha escuchado antes? Muchos. ¿Quién lo conoce de su negocio? Y si ya lo han escuchado, ¿por qué no lo conocen? ¿Qué significa el punto de equilibrio? Ni ganas ni pierdes. Ah, con madre. Pero no estamos en la ganadería para salir tablas. ¿Qué más me dice el punto de equilibrio? No es solo conocerlo, sino saberlo interpretar. Eso es lo importante. Es una gran herramienta para tomar decisiones en el negocio. Su chamba o la chamba de un administrador es poder tomar decisiones. Y el punto de equilibrio no solo me dice dónde ganas o pierdes, me dice el nivel de riesgo de mi negocio. ¿Qué tan factible es que genere utilidades o no? Porque ahorita vamos a ver que conforme tomemos decisiones en el negocio, se va a mover ese punto de equilibrio y me va a decir si la decisión que yo estoy tomando es buena o no. ¿Por qué? ¿Cuál es la manera más rápida de ganar el doble? Pam, param, pam, pam. Tener el doble, esa es una opción. Si nosotros, por ejemplo, cuando nos contratan para una consultoría, siempre decimos que si te gano el doble, si te hago ganar el doble, ¿cuál sería el camino que tocarías? Muchos dicen producir más. Pero ¿qué tan fácil es producir más del doble que tú ya tienes sin subir los costos de producción? Es extremadamente difícil. ¿Qué tan factible es que te paguen el doble por tu producto? No, es que el precio de los toros no es de 70. Los voy a vender todos en 140,000 pesos. Sí, mon. La manera más fácil de ganar el doble en todos los negocios es reduciendo un 25% los costos fijos. Si yo reduzco un 25% los costos fijos, automáticamente estoy ganando el doble y no le cambié nada al negocio. ¿Por qué? Porque están 100% dentro de mi control. Es lo único que está dentro de mi control. Todo lo demás lo determina alguien más que no soy yo. Siempre nos empezamos por ahí. Luego, ya conocí el punto de equilibrio. ¿Cómo se llama todo lo que está para la derecha? Sueños. ¿Cómo se llama todo lo que está del punto de equilibrio para abajo? Realidades. Pero fíjense, la manera más rápida de ganar el doble es reduciendo un 25% de los costos fijos. ¿Por qué? Aquí está. Si yo genero 1,000,000 de pesos y tengo de costos fijos 800,000 pesos, me queda un margen de 200. Si yo lo reduzco en un 25%, ¿ok? 800,000 pesos por el 25%, ¿cuánto es? 200,000. 800 menos 200, ¿cuánto es? 600.
Si yo produzco el mismo millón, ahora tengo de costos fijos 600, ¿cuánto sube el margen? 400, el doble de 200. Automáticamente estoy ganando el doble y no hice ni madres. Peso ahorrado en costos fijos es peso puesto en la bolsa. Punto porcentual que le bajen a costos fijos pone 4 en mi bolsa. Ese es uno de los secretos. Es la manera más fácil de mejorar todos los negocios. ¿Por qué? Porque a medida que yo quiero producir más, nos vamos a dar cuenta que cuesta más producir. Y lo vamos a ir desglosando en esta grafiquita. Entonces, la manera más rápida de ganar el doble, reduciendo 25% los costos fijos. Segundo, yo podría incrementar las unidades en producción. Si tenía 80 y ahora tengo 100, estoy ganando más. Pero no es tan sencillo hacerlo sin aumentar los costos de producción. Muy bien. Lo otro, decimos, no, es que ¿sabes qué? Gastas mucho en suplemento, es ridículo, cabrón, lo que gastas. Es una lanota. Vamos a ahorrarnos una lana en suplemento, en medicinas. ¿Qué pasa si ahorras en suplementos y medicinas? Es muy probable que pierdas productividad. Y si pierdes productividad, ahora tu punto de equilibrio se mueve. Y si se mueve para la derecha, quiere decir que es un negocio de mayor riesgo, que es más probable que no lo logres a que sí lo logres. Entonces, ahorrar en lo esencial te puede meter en grandes problemas. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos incrementar las unidades de producción. Yo por ahí vi unos locos que hacen 6 cambios por día y que meten un chorro de ganado y vamos a meter ganadería regenerativa y vamos a hacer un desorden. Muy bien. Se escucha con madre. Vamos a meterle más animales al rancho. Si yo quiero subir la productividad como tal, ¿qué necesito para subir la productividad? Es muy probable que necesite dar más insumos. Pero si necesito dar más insumos, ¿qué más va a pasar? Necesito gente que dé esos insumos. Necesito más personal. En la madre. Si algo les suena que decimos que ahora somos muchísimo más productivos que antes, pero menos rentables, por ahí va. Ahora producimos más que nunca, no les quede la menor duda, pero les queda más que nunca. Entonces realmente la productividad tampoco es lo que debemos de buscar. Y eso es lo que les digo, confundimos subir productividad con subir rentabilidad. Y eso nos mete en broncas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Lo que nos interesa mejorar es el margen de las cosas. El ingreso vale gorro. Los costos valen gorro. El margen de las cosas es lo que a mí me interesa. ¿Sí? Y todo esto lo podemos comparar. Entonces, ¿qué es el margen? El margen mide la eficiencia del costo de producción para sacar ese margen bruto, ese margen de contribución para cubrir los costos fijos del negocio. Muy bien. Entonces, ¿qué es? Producto bruto menos costos directos me da el margen de las cosas. Un ejemplo muy sencillo, yo tengo 3 millones de pesos de producto bruto menos 1 millón de costos directos me da 2 millones de margen. 2 millones entre 400 vacas me da 5,000 pesos por vaca. Ese es el margen. ¿Sí? Entonces yo necesito mejorar eso. ¿Cómo le puedo hacer? Yo puedo incrementar
el volumen de unidades. Tengo las mismas 5,000 vacas por 500 vacas, ahora me da 2,500,000. Pero es difícil lograr eso. ¿Qué más puedo hacer? Yo puedo incrementar el margen bruto por unidad. ¿Qué hay normalmente en la ganadería? Se conocen como, por ejemplo, razas terminales. ¿Cuál es el propósito de existir de una raza terminal? ¿Por qué las lecherías terminan con las F1 a la segunda o a la tercera exposición? Precisamente es para mejorar el margen de ese producto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de la raza terminal? Que te la quedes. Por eso hay razas maternas y razas terminales. ¿Quién se queda con las razas terminales? Los productores de razas terminales. Esa es su función de ser, es proveer la raza terminal. Y hay razas maternas y razas terminales dentro de las mismas razas. Son diferentes líneas. ¿Por qué? ¿Por qué nos ha afectado tanto? Creo que ahorita más adelante lo menciono. Que es, vamos a crecer, vamos a subir. ¿Y se acuerdan que he dicho que el ganadero nunca sabe decir que no? Vamos a crecer con madre, le caben más vacas al rancho con madre, me dieron 20 hectáreas más, me dieron 5 hectáreas más con madre, vamos. Y el estar crece y crece y crece y crece y crece, te quedas sin lana. Todo crecimiento se come el efectivo, es una regla de todos los negocios. ¿Sí? Todo crecimiento se come el efectivo, por lo tanto, el efectivo se convierte en esa limitante. Y lo que yo tengo que saber es el margen de las cosas. Y a esta regla le llamamos al límite del próximo escalón. ¿Qué quiere decir? El límite del próximo escalón es ese momento donde yo maximizo la capacidad de eso que estoy haciendo antes de que cambien los costos fijos. Porque los costos fijos nos damos cuenta que realmente no son fijos. ¿Sí? Entonces, si yo puedo tener, vamos a suponer, yo siempre le he hecho la culpa a la vaca 101. Si yo puedo tener 100 vacas con una persona, voy a estar ganando una cantidad de dinero. Pero el hecho de que yo meta a la vaca 101 hace que contrate una persona más. Promedio en México, 250,000 pesos por empleado de tiempo completo. Entonces, si yo por meter, llamémosle, todos los números están mal, de 1 o 15 vacas más, y el compa del rancho me dice, oye, ya no la hago, necesito a alguien que me eche la mano. ¿Sí? Y metes un compa más. Por meter o tratar de ganar poquito más, te brincas al siguiente escalón y donde estabas ganando mucho, ahora estás ganando poco. Tienes un rancho más grande, tienes un rancho con más vacas, pero ahora está ganando menos. Ahora se está quedando sin efectivo. Quedarte donde estabas era mejor opción y no lo sabías. ¿Sí? Y eso sucede mucho en la ganadería regenerativa. Todos los que les encanta andar con altas densidades y pastitos y vueltas, tenemos que cargarle al beneficio adicional el crecimiento del negocio. Porque el rancho puede con cierta capacidad de animales sin hacerle ni madres. Le metes unos cercos y los mueves, cambia. Le subes las densidades, te pide un suplemento. Le subes y te pide otro tipo de suplemento. Y vamos a hablar de eso, de cómo por buscar la eficiencia se pierde la efectividad. Hay que saber hacer lo que estamos haciendo. Y esto sucede en todos los negocios, en todo negocio que esté buscando escalar. Porque escalar el negocio y crecer el negocio son cosas distintas. Ustedes lo que deben de buscar es escalar el negocio, no crecer el negocio. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre crecer y escalar? Cuando el negocio crece, tienes un negocio más grande, pero van cambiando los costos o los insumos del negocio.
Ahora está más grandote, pero ganas menos. Y eso no te interesa. Lo que te interesa es escalar el negocio, es tener un negocio más grandote con los mismos sistemas, con la misma gente, con los mismos costos. Eso es escalar. ¿Sí? Y no es un tema de hoy, pero es algo bien importante. Todos tenemos que tener un plan antes de que se efectúe. ¿Sí? El administrador lo identifica la capacidad de resiliencia. No es cuando lleguen las broncas o si van a llegar las broncas. Es cómo voy a responder cuando llegue la bronca. Y todos cuando corren una carrera, todos tienen el objetivo de terminar la carrera. Pero aquellos que se prepararon son los que van a disfrutar la carrera. Todos los demás se quedan en el camino. Y así es igual en la ganadería. Es tener esa estructura de qué va a pasar cuando llegue el problema. Porque el dinero se consigue cuando no se necesita. ¿Sí? Cuando ya traes la bronca encima, ya no tienes manera de tener una buena respuesta. Ya traes la bronca encima. Nada más respondes o reaccionas a los problemas. Entonces, por eso hay que conocer esas escalas máximas e irte al límite del próximo escalón. ¿Hasta cuántos toros de registro puedo vender sin irme a feria? ¿Hasta cuántos toros de registro puedo vender? Nomás hasta esta feria. ¿Por qué? Porque tenemos que ver una regla que viene más adelante, que es el margen bruto de tu recurso limitado es lo más importante a conocer en tu negocio. Eso es lo único en lo que se deben de enfocar. El margen bruto de tu recurso limitado. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Chihuahua, por ejemplo, es muy probable que la tierra es muy barata. Es muy probable que mi recurso limitado no sea la tierra, porque yo puedo conseguir una hectárea allá por $12 todavía. Entonces, allá no es un recurso limitado. ¿Sí? ¿Cuál es el recurso limitado del norte? El agua. No hay ni madre de agua. Allá sacamos agua con petróleo. Entonces, el margen de mi recurso limitado tiende a ser el agua. Si yo voy a poner agricultura, es un error muy común que ahorita está tronando muchísima gente por haber puesto nogales. Se vino la fiebre del nogal. Hicimos los análisis en base a los arbolitos de 3 años, no a los arbolitos de 15 años. Pero teníamos todo el terreno del mundo para poner nogales. Pero como el precio del nogal estaba con madre, vamos todos a poner nogales. Y nunca se hizo el análisis económico del recurso limitado. Es el margen por metro cúbico de agua lo que a mí me interesa en la agricultura. Cuando la extensión no es el limitante. Entonces me voy a poner a sembrar pistaches o granadas o algo que no requiera tanta agua, porque el margen bruto por metro cúbico de agua es lo que a mí me interesa medir. Pero si resulta que el terreno es mi limitante, es muy probable que tenga que ser un ganadero de registro. Porque mi extensión es la limitante. Entonces yo necesito producir animales que le brinden el mejor margen posible a mi terreno. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde? Hasta donde yo tenga la capacidad de venderlos. Por eso, por ejemplo, si yo tengo un rancho en San Miguel y ese rancho es mucho más chico, es muy probable que tenga que vender flores o hortalizas para poder justificar tener ese terreno. ¿Sí? Por eso en el Bajío son frambuesas. ¿Cuánto está ahorita la frambuesa? Por eso se producen esos cultivos, no nada más porque se dan ahí, es porque es el mayor beneficio del recurso limitado. Si yo tengo un rancho de 60,000 hectáreas y me pongo a producir ganado de registro, imagínense qué capacidad se pueda tener de vender 800 toros de registro. Y hay mucha gente así en Chihuahua, que tienen 300 toros de registro que los tienen en los corrales y se tienen que castrar y vender como carne. Porque no hay capacidad de venta, no es el recurso limitado. No se puede maximizar ese escalón.
Entonces ustedes tienen que preguntarse cuál es mi recurso limitado y cómo lo maximizo hasta el límite del próximo escalón. Porque a partir de ahí, por tener un toro más, me doy un balazo en el pie. Es cuestionarse nada más. Luego viene el tema de eficiencia y efectividad. Es exactamente lo mismo. Eficiencia y efectividad no es lo mismo. ¿Por qué? Porque efectividad es obtener el resultado que deseas. Eficiencia es obtener más. El ejemplo que yo pongo aquí, que todo el mundo hago enojar, es ¿qué pasaría si yo no les doy a mis vacas nada? Ni sal. Probablemente el 40-50% de mis vacas se preñaría. Pero yo no doy ni madre. Y luego me dicen, es que traes muy baja preñez, compadre. No seas codo, métele sal. Ah, muy bien, no hay problema. Le metemos sal y mineral. ¿A cuántos animales le voy a dar sal y mineral? A todos. Pero ¿qué pasa? 40-50% de esos animales no lo necesitaba. Subí un 10% la preñez, ahora traigo un 60%, pero el otro 40% no me regresó ni madre. No, compadre, es que el 60% de preñez está muy bajo. Hay algo que les falta, que es el complemento de la energía y de la proteína, porque el rumen, esto, y la madre y la padre. Bueno, metámosle los minerales. Y a lo mejor metemos lo más barato que podamos. Energía de sobrepaso o nitrógeno no proteico. Órale, con madre. Ya metemos el otro, nuevamente. ¿A cuánto se lo voy a dar? A todos. Y hay un porcentaje que va a subir. Le van a decir, no, pero es que sabes que necesitas darle proteína verdadera para que provoques esto y compenses los gases ácidos volátiles y esto y lo otro, la toxicidad y órale, y ahí vamos. ¿Sí? ¿Y a cuánto se lo vamos a dar? ¿Y cuánto nos lo va a regresar? Pero es que sabes que tú traes un 7% de pérdidas embrionarias y traes este proceso de involución y no sé qué, y vamos a meter este otro nuevo insumo que te da esto y te da una retención porque le hace pensar a la vaca que la engaña, que está preñada, y agarras más esto y proteges el embrión, y la deficiencia de minerales no puede ser nada más así porque la solubilidad de la saliva es tanto y absorbe tanto, entonces tiene que ser inyectado y ahora le metemos esto, ¿y a cuánto se lo vas a meter? ¿Y cuántos te lo van a regresar? Entonces, a medida que se va buscando la eficiencia, se va perdiendo la efectividad del insumo. ¿Sí? Tenemos que medir qué insumo es más efectivo y que no por seguir la eficiencia se pierda la efectividad del insumo. Ojo, siempre me contradigo en clase. Decíamos que no podemos ahorrar en lo esencial porque es darse un balazo en el pie. Se fijan que no hay recetas. Es tener la capacidad de saber que lo que me están diciendo me conviene o no. Porque todos los negocios son distintos. Complemento de la plática. Nosotros utilizamos esto, que es el modelo económico de Ranching for Profit, que ahorita no me va a dar el tiempo de explicarlo a fondo, pero se los quiero platicar rápidamente. Esto es lo que hacemos en todos los negocios para medir cómo nos va a ir. ¿Por qué? Porque es el análisis económico de aquí a un año. ¿Por dónde empiezo si tengo ganado? Yo necesito una tabla de estadísticas del hato de reproducción. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar con 100 vacas. De las 100 vacas, tantas van a perder el embrión, me van a quedar tantas preñadas. De esas preñadas, sí me van a dar una cría, no me van a dar una cría. Tengo vacas vacías, tengo vacas de desecho y tengo vacas secas. Para tener una estrategia de que si tengo que sacar animales del rancho, ¿cuáles van a ser los primeros que voy a sacar y por qué? Porque no es lo mismo vender desechos que animales vacíos que animales secos. ¿Sí? Y lo que no se mide no se mejora. Luego tengo el plan de flujo de inventario de ganado. ¿Con cuántos animales voy a empezar y con cuántos animales voy a terminar para saber desde un año antes
cuánta vacuna, cuánto suplemento, cuántos aretes, cuántas cosas tengo que tener y meterlo en mi flujo de efectivo. El flujo de efectivo lo tengo dividido como costos directos y como costos fijos. Luego viene la evaluación del ganado. ¿Cuánto ganado tienes, de qué clase y cuánto vale? ¿Cuánta lana tienes ahí atada para cargarle ese costo de capital alimentario? ¿Sí? Luego tenemos la cuenta comercial, que es esa fórmula para sacar el producto bruto de las cosas y saber realmente el valor que me genera esa división, tomando en cuenta la diferencia y cambios en el inventario para que no me agarre descuidado. Al producto bruto le resto los costos directos del flujo de efectivo y me da el margen bruto de contribución. Margen bruto menos costos fijos me da utilidad o pérdida. Si este número no me gusta, no pasa nada, compadre. Falta un año para que eso suceda. ¿Qué le vas a cambiar? ¿Qué le vas a quitar? Para que reacomodes el negocio y sí logres ganar algo. Porque es dejarle las cosas a la suerte y tomar el control y el tiempo de hacer un análisis económico y saber cómo me va a ir de aquí a un año. Y con el flujo de efectivo lo voy monitoreando para ver si voy en el camino correcto a la meta del año. Nada te da más paz que saber que lo que estás haciendo va en el camino correcto. Esto me ha permitido, en el caso personal, poder manejar el negocio, poder manejar el rancho con juntas semanales de 4 horas. Yo tengo un año, 3, 4 meses, que no trabajo para el rancho. Que con 4 horas a la semana, hey, ¿cómo andamos? Revisamos flujos, revisamos tabla de pastoreo, todo va con madre, ajustes al presupuesto, nos vemos la siguiente semana. Pero nada te da más paz que vas caminando para donde quieres ir. Oye, nos gastamos una lana más aquí, ¿en dónde nos la vamos a ahorrar? Bueno, si estamos dando 4 vueltas al pueblo, ¿cómo nos vamos a ahorrar una vuelta para ahorrarnos esos costos de gasolina, de viáticos y todo, y volver a entrar en presupuesto? Pero desde un año antes ya sabes cuánto vas a ganar, cómo te va a ir, en qué mes te va a faltar dinero. Oye, pensamos vender en 100, nos entraron 80. Ah, bueno, ¿cómo nos vamos a ahorrar 20 pesos? Oye, en vez de quedarnos sin dinero en mayo, nos vamos a quedar en abril. Bueno, los toros que íbamos a vender en abril, hay que pasarlos para mayo, hay que hablarle a fulanito de tal. Oye, ¿me puedes mandar la mitad del ingreso y la otra mitad cuando te los entregue? Pero ya no traigo el Jesús en la boca de que me quedé sin lana, ¿sí? Y eso es lo que te permite tener paz, y a este rollo le dedicamos 8 horas en la clase. Por eso no se los comparto ahorita. Pero ¿cómo se ve todo este desmadre? Así. Este es un cliente real, números reales, que a mí me gusta mucho compartir porque es una granja de 70 acres que asesoramos. 70 acres, estamos hablando de 30 y pelos de hectáreas, 34 hectáreas, 35, por ahí. 34, 35 hectáreas. Todos los números están mal. Es una granja, se puede decir, pequeña, pero tiene de todo. Lo trabaja la esposa, el esposo y un ayudante. Todos los números son reales, todos los números son en dólares. ¿Sí? ¿Qué tienen ellos? Un desmadre. Tienen la lechería, tienen las nodrizas, tienen las vacas H1 y H2, es las veces que se han expuesto a toro, tienen pollos de engorda, tienen la agricultura. De la agricultura tienen ciertos cultivos que son orgánicos, tienen el heno, tienen las vacas a medias y la distribución de la carne. Todo esto es como se va desmembrando el negocio, como se va desglosando, y ellos ya saben cuánto van a ganar por ser dueños del negocio, porque ellos reciben una renta de oportunidad, tienen sus propios salarios, se toman en cuenta todos los activos en la producción y aún así ganan $30,000 al año. Después vendrán otras cosas que no me da el tiempo tampoco de explicárselas, pero es qué es mucho y qué es poco. Qué es mucho y qué es poco es lo más difícil de medir. Por eso se utilizan los puntos de referencia
o los benchmarks, o los KPIs, que son Key Performance Indicators. Esas madres que yo me comparo con otras personas para saber cómo andamos. Porque ¿qué pasa cuando llegamos a la unión y nos comparamos con el compadre? No nos dice absolutamente nada. Compadre, ¿de cuántos kilos destetaste tus becerros? Y empiezan las mentiras, ¿no? De 240 este año, no me fue muy bien, la verdad. Uy, yo 250. No, déjame te ayudo, compadre, yo creo que andas mal. Fíjate que el otro día me dijeron de esto. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de preñez sacaste? Te empiezan a dar cosas completamente irrelevantes para el negocio. A mí me gustaría que pudieran platicar cuánto te queda, con qué margen operas, cuánto creciste, cuánto repartiste. ¿Por qué? Porque eso son cosas que normalmente no sabemos. Y no sabemos realmente qué es bueno y qué es malo. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en 9 países. Créanme que en los 9 países son los mismos problemas. Nadie sabe compararse. Son puros egos y puras cosas para presumir. Entonces, creer que sabemos es extremadamente difícil. ¿Por qué? Yo sé que a nadie de ustedes les gustan los caballos. Son unos animales feísimos. Levante la mano, ¿quién conoce un caballo? El que no, por favor, aquí está la puerta. ¿Quién conoce un pañuelo? Todos conocemos un pañuelo, todos conocemos un caballo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Cuántos pañuelos mide un caballo? Es más, ¿ya se calificaron los caballos? ¿O todavía no? Mañana. ¿Cuántos pañuelos mide el campeón de mañana? De la crin, bueno, de la cabeza a la cola. 10. ¿Quién da más, quién da menos? Es un pañuelo, todos los conocemos. Pero acuérdense que es el caballo campeón, o sea, no está tan chiquito. ¿Cuánto mide el pañuelo y es doblado o Es un pañuelo. ¿Cuántos pañuelos mide un caballo? Por ahí dijeron 10. 6, 5, 4, 12, 8. No me digan, pónganse un número en la cabeza. Voy a hacer un ejercicio. Ustedes me dicen si le atinan o no. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a utilizar la pantalla como referencia. Vamos a ver cuántos pañuelos mide el caballo campeón de mañana. Úrsula, caballo grandote. Ya ganó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí van 6 pañuelos. Tan grandes los caballos de aquí de la Expo, ¿no? Entonces, creer que sabemos y saber que sabemos son cosas bien distintas. Por eso es bien importante los puntos de referencia. Es podernos comparar. Es poder decir, ¿sabes qué? Cada empleado de tiempo completo me tiene que generar $200,000. ¿En cuánto andas? 215,000. El ingreso de la planta, el porcentaje de costos fijos debe ser menor al 40. ¿Cómo andas? En el 54. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo del negocio? Bajar un 14% los costos fijos. Oye, ¿cuánto te queda por becerro? No, pues yo ando en el 60 y... no veo. El margen compartido de los becerros para los que estamos en ganadería debe de ser mayor o igual al 70%. ¿Cómo andas? ¿Con qué margen operas? Traigo un 65. Ah, muy bien, hay que subir un 5% el margen. Oye, ¿cuánto te gastas de suplemento? No, pues me gasto tanto. No me dicen nada, tienen que ser porcentajes. El costo del suplemento debe de ser menor o igual al 16% del producto bruto. ¿Cuánto te gastas en suplemento? Me vale gorro, no me interesa. Si genera valor, se justifica.
porque no vamos a comparar ganado de registro con ganado comercial y no vas a querer producir lo mismo porque los márgenes con los que operas son distintos. El costo de las cosas es irrelevante, es el margen y el valor que te generan esos insumos lo que vale la pena. ¿Sí? Entonces, creer que sabemos y saber que sabemos no es lo mismo. Setut. Eso es todo. Muchas gracias. Entender que tu recomendación es no dar nada. No. No, señor. Tenemos que saber la diferencia entre eficiencia y eficacia, nada más del insumo que vayamos a poner. Ahorrar en lo esencial es darnos un balazo en el pie. Pero a medida que vamos siendo más eficientes, se va perdiendo la eficacia. Y todos los negocios, a medida que se persigue la productividad, llega un punto donde todo es en base sigmoidial, es decir, producir más, pierdes dinero. Esa fue una de las lecciones que a mí me costó, por ejemplo, cuando le subí la carga al rancho. Yo pude subirle la carga al rancho 6.5 veces más. Pero el costo de mantener ese volumen de animales en el rancho era más caro que bajar la carga del rancho. Ahorita me mantengo más o menos en 5 veces el promedio. Es decir, el margen adicional por el incremento en carga hacía el negocio perder dinero. Sí, en tu caso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo entendí que tú ibas en cada columna diciendo que en temas de nutrición perdías tu eficiencia, ¿no? Buscando la eficiencia, perdías la eficacia. Sí, señor. Entonces sentí que sabías de nutrición lo que estabas diciendo. Ajá. Porque cada columna aparentaba que era mejor no dar nada. No, señor. Es el más polémico y por eso lo comparto. Esa es la percepción, pero ahí, a ver, adelante. ¿Es cualquier insumo en ganadería y en agricultura? No todos, no todos. Esa parte, ahí te respeto mucho y qué buena está tu charla de administración, pero hay cosas que no aplica para todo. No todos los insumos. Todos los insumos funcionan de esa manera, pero hay que saber medirlos. Es decir, todos los insumos hay que saber medirlos, hay que evaluarlos. Hay que saber medirlos. Pero no podemos generalizar. Podemos. Toda la búsqueda de eficiencia se pierde efectividad. Eso sí se lo puedo garantizar. Pero hay que analizar. Hay que saber analizar, sí, señor. Va a ser una pregunta media feyona. Adelante. ¿Qué futuro se le ve a la ganadería en cuestión de la lluvia? Nosotros estamos en la zona norte de Veracruz. Ajá. Tenemos ríos que ya no corre el agua. Tenemos, no nada más para el ganado, para la gente. Entonces yo sí quisiera oírte, ¿tú qué piensas al respecto? Va a ser una pregunta muy tediosa. ¿Del cambio climático? Sí, cambio climático. Yo creo que la gran diferencia es que ahora se va a hacer más notable quienes saben administrar y quienes no. Porque en el caso de nosotros normalmente teníamos sequías cada 3-4 años. El 20 y el 23 quiere decir que tuvimos una sequía cada 2 años. La capacidad de respuesta de la persona que esté a cargo y la capacidad de resiliencia que tenga el negocio va a hacer que aquellas personas, no solo porque las personas más capaces están entrando al negocio, sino porque ya aquellas personas que sobrevivían, porque al rato me recupero, ya se van a ir a la quiebra más rápido. No podemos controlar, y si no se puede controlar, ni para que nos estresemos, es nada más tener un plan y una capacidad de respuesta sobre aquello que ya sabemos que está. No sé si contesto su pregunta, pero creo que la gran diferencia está en la administración y en la capacidad de resiliencia y respuesta del administrador. Buenas tardes, Fausto. Primero felicitarte por la capacidad de cómo demostrar que a partir de la evaluación y de la administración un rancho puede ser eficiente. Yo soy breve, nosotros empezamos de cero, pagamos renta, no tenemos rancho, no teníamos dinero, tenemos actualmente 60 vacas de ganado Santa Gertrudis en Aguascalientes y siempre medimos o tratamos de medir esta eficiencia, pero nos falta creo que un punto pues estratégico.
¿cómo puedes evaluar un animal desde, o se podría evaluar un animal, evaluar económicamente, desde el arete Zúñiga se podría, o cómo realmente saber ese valor comercial por aquel momento de que yo decida vender el rancho o vender el ganado? Esa sería una pregunta. Y me generó una duda cuando explicabas de por qué un pivote no funciona, bueno, así lo entendí, no funciona para el ganado de carne o que no es rentable. No que no funcione o que no sea, hay un costo de oportunidad alto de no vender ese forraje. Es decir, de todas las empresas que les damos asesoría, aquellas personas que tienen ganado comercial en un pivote, por decir, incluso por temporadas cortas, que hay muchos que dicen, bueno, los tengo en el potrero y luego los meto y los preño aquí, o para reducir el proceso de involución, lo que tú quieras. El costo del forraje producido en el campo es de la lluvia, ¿no? La renta de oportunidad cubre el costo de producción de ese forraje. Una vez que tú ya le metas mano de obra, que tú ya le metas insumos, el costo de ese forraje es más alto. Entonces el negocio, son dos negocios distintos, el producir forraje y el producir animales, ¿no? Entonces, cuando tú compartes los márgenes te da la ilusión de que es un buen negocio. ¿Por qué? Porque estás compartiendo el margen de la agricultura con el margen de la ganadería, y el margen compartido suele ser atractivo. Cuando tú los separas y ves el costo de oportunidad real de vender ese forraje en el pivote contra el margen real de tus animales comerciales, tiende a ya no ser muy atractivo. Entonces el secreto para mí de las producciones de forrajes caros es vender de pérdida el 100% del forraje producido. Porque si estás hablando que una vaca, no sé, de 500 kilos, el 2.5%, que sean 12, 13 kilogramos de materia seca en la pradera, ¿cuántos kilogramos de forraje caro producido son para mantenimiento y cuántos vas a capitalizar en el becerro? Por más que la energía de la leche sea lo que tú quieras, suele ser caro. Yo no doy secretos de nada, o sea, incluso lo de eficiencia y efectividad, no hay ningún secreto de insumos de suplementación, es simplemente tener la capacidad de analizar y cuestionarnos todo. Eso es lo más importante. Los números son específicos de cada negocio, las realidades. Esto es pensar. Sí. Y sobre esto de la evaluación de cómo evaluar un animal, o sea, para yo decir, o sea, sí vale 10,000, 20,000 pesos esta vaca. O sea, normalmente lo que recomendamos es el valor de mercado a 15 días. Es decir, tú puedes tener todo el sentimiento del mundo por tus animales, pero si lo tuvieras que vender en 15 días, ¿cuánto te daría? Allá nosotros utilizamos precios de subasta, que es precio de subasta así, al kilo, o el valor de descuento que tú sabes que lo puedes vender. Ese es el valor transferido en ese momento, y lo importante ahí es que el valor inicial y el valor final debe de ser el mismo. O sea, no se vale que, tenía un inventario que a inicio de año valían 100 pesos y luego una sequía bien canija y ahora valen 150. Te hace la ilusión de que ganaste dinero por algo que tú no controles. Entonces, en la cuenta comercial, el valor inicial y el valor final siempre es el mismo. Gracias. Me pregunto, bueno, es que es muy diferente el contexto en el que estás tú, por ejemplo, en Chihuahua o aquí en el centro del país, que la tierra tiene como muchas más oportunidades por lo que quieras, el agua, el mercado. ¿Cómo podemos determinar cuál es nuestro recurso limitado? O sea, si existen algunos parámetros o... no sé. ¿Tienen un terreno familiar? Sí. Ok. Lo primero es pedirle a los activos que tienen que sí generen valor. Porque imagínate, si este es un pedacito de tierra y vale una la nota, y por más que seas el productor más fregón de ganado de registro, a veces ni siquiera eso cubre la renta de oportunidad, porque ya estoy en una zona comercial o una zona industrial o una zona que me está haciendo algo más fuerte. Entonces nosotros hablamos que ya tienes que empezar a buscar maneras de ponerle nuevas capas de valor
O sea, nuevas cosas que puedas traer, todo este rollo de los Airbnbs, todo este rollo de algo adicional que me pueda dar para poder operarlo con los márgenes. Por ejemplo, tenemos alumnos en Baja California, que es una granjita de 10 hectáreas, pero está en una zona súper codiciada. Entonces el cuate tuvo que poner ya el restaurante ahí, produces todo ahí cerca del para poder justificar tener ese activo, ¿no? Al final del día son negocios distintos, pero si tienes un pedacito de tierra, tu responsabilidad es exigirle a ese pedacito de tierra que te genere más. Entonces el recurso limitado lo empiezas desde primero el pedacito de tierra, ¿no? Porque eso es ahorita lo que ustedes traen. Luego de ahí es el margen bruto por unidad de animal estándar, que eso te lo va a dar en commodities. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si tú traes ganado, el ganado te va a comer hasta cierto punto con buenos rendimientos, luego después te va a pedir un suplemento. Pero tú puedes decidir suplementar o agregar una capa de valor que sean borregas. ¿Por qué? Porque la borrega tiene capacidad de tener menos selección con los mismos rendimientos y traer cierta cantidad de vacas sin suplementación, con una rotación y pero no te necesita los insumos. Si tú quieres maximizar la capacidad de carga, nada más con las vacas, te va a pedir a lo mejor 2.200, 2.300 pesos por animal al año de puros insumos para mantenerse productivo. Tú puedes decidirte ahorrar esos 2.000 pesos y meter borregas. Entonces empiezas a ver, bueno, de esa parte cuánto. La otra es la mano de obra. La mano de obra suele ser otro recurso limitado. La otra es el agua, y ahí te la vas llevando de cuál es el recurso limitado en ese momento y lo vas manteniendo a su máximo potencial. O sea, es como considerar, bueno, tal cual, bajar los costos fijos, o sea, no aumentar los costos fijos. En la parte de los puntos de referencia se le pide que a la nueva división que entre, que genere por lo menos el 25% de los activos en valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hablando de ganados, te pide un 40% de costos fijos, un 30% de costos de producción, un 30% de utilidad, que representa un 6.5% de retorno sobre los activos. Bueno, si metes una nueva división, los nuevos requerimientos de capital y todo lo que sea de esa nueva producción, debe de generar por lo menos un 25% en valor, porque si no tienes tantas cosas que te diluyes y el que mucho abarca poco aprieta, entonces traes un chorro de madres y dices, ¿en qué momento me metí en esta bronca y no tengo el tiempo de solucionar nada? Entonces se vuelve un problema. Entonces sí diversificarte lo más que puedas, tanto por riesgo por otro, siempre y cuando genere lo suficiente para que valga la pena tener eso. Gracias. Fausto, buenas tardes. Yo soy criador de ovinos de registro, de borregos. Estamos aquí en la zona, aquí en Guadalajara. Ya estamos por consumidos ahora sí que por la mancha urbana. Para mí ahorita que escuché tu plática se me hizo bien interesante que la gente reacciona a sus emociones. Y yo estoy teniendo mucho esa bronca y la empecé a detectar que era a través de que tenían commodities cerca de ellos, porque hay todo alrededor del rancho. Entonces mi pregunta es, si ya intentaste siendo severo, si ya intentaste tratándolos mejor que ni a tu vieja, si ya trataste todos los medios y la gente no responde, así les des incentivos, les dices si haces más te doy más, ¿cómo tú, si tuviste alguna vez ese problema, qué recomendación das con la gente? Porque ahorita es mi recurso limitante y yo estoy esclavizado en el negocio, porque digo, o se pierde o yo me pongo a hacer las cosas. Hay dos razones principales en la parte del personal. La primera es que entiendas a qué te dedicas. Que ellos entiendan cuál es la visión y misión y visión del negocio. Eso es lo más importante, porque eso es lo que te va a poder atraer talento y tomar las decisiones más sencillas. Lo segundo es tu capacidad como administrador de dar una orden. La mayor pérdida de tiempo es que no sabemos transmitirle a las personas lo que decimos. Un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros damos una orden,
Número 1, tenemos que hacer visualmente qué vamos a decir. Número 2, tenemos que ponerle orden a las cosas. Número 3, tenemos que decir un proceso de cómo se van a hacer las cosas. Número 4, tenemos que preguntarle a la persona que nos está escuchando cuál era ese orden. ¿Sí? ¿Cuál era el número 2? Ya se te olvidó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es normal. ¿Cuántas veces tenemos que repetir las cosas o cuántas veces les decimos a las personas qué tienen que hacer? ¿Entendieron? Simón, ¿hay dudas? No. Regresa así, ¡ay, cabrón, qué hiciste! Pues usted me dijo. Asumimos nuevamente que nos entendieron. Entonces es tu capacidad también de transmitir la información. Nuevamente, haces el mismo ejercicio. Número 1, te voy a pedir esto. Número 2, lo vamos a poner por orden. Número 3, le vamos a poner orden a la manera en que vamos a hacer las cosas. Número 4, voy a rectificar. Cuando yo te vuelva a preguntar, te voy a preguntar otra vez por uno de los pasos que tú no sepas. Y tú y las personas que me están escuchando van a tratar de memorizarse cuáles eran esos pasos o los intentaron apuntar. Por lo menos ya tengo tu atención. Y voy a repetir ese ejercicio hasta que en el número 5 me verifiques que lo que yo dije, tú me lo entendiste. ¿Sí? Entonces, esas son pequeñas cosas que también vemos en la escuela, que son limitantes a cómo avanzar en el negocio, porque una es que el personal que esté ahí sepa que está trabajando y no nomás por lana, y la otra que tú sepas comunicarle a ellos que quieres. Si no, vas a perder 1, 2 o 3 semanas y dices, chorro de chamba, cada vez tengo más chamba y no avanzo. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, pues un aplauso a Pau. Con eso concluimos, muchas gracias.